Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a ver la clase de derivadas. Vamos a repasar lo que vimos en el salón. Y lo que vimos en el salón fue 8 reglas básicas de derivación, que sería la primera, una dc en dx, que es la derivada de una constante sobre una variable, sobre dx, ¿no? La derivada de una constante es 0. La derivada de x en dx es igual a 1. Y la derivada de un polinomio, que sería u más v más c o más w, aquí es más w, ¿no? Le ponen w, es primero derivar cada término, derivar el término u, derivar el término v y derivar el término w. Aquí es w. En la regla 4 es derivar una constante por un monomio o por un polinomio. La v sería un monomio o un polinomio. ¿Cómo es? Pues la constante se sacaría, no se deriva. ¿Por qué? Porque si la derivamos nos da un 0, ¿no? Entonces la constante no la vamos a derivar, la vamos a sacar y nada más vamos a derivar el puro monomio o polinomio, según lo que sea. En la regla 5 también es una multiplicación, igual que la 4. La regla 5 es un monomio por otro monomio, o un monomio por un polinomio, o un polinomio por un monomio, o polinomio por polinomio. Cualquier situación que aparezca ahí, que sea una multiplicación de dos términos diferentes, entonces vamos a usar esta fórmula, que sería el primer término multiplicado por la derivada del segundo término, más el segundo por la derivada del primero. En la regla número 6 es derivar x a la n, x a un exponente. Aquí, si se nota, si se fija, no tiene un coeficiente, o sea, es el 1 nada más, no hay coeficiente 2, 3, 4. No hay una división, solamente está la pura x elevada a algo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve como el exponente de la x por x y el exponente le quitamos 1. Se lee n por x a la n menos 1. La regla 7 es muy parecida, solo que en lugar de x hay algo más, es un monomio o un polinomio, que puede ser que ese monomio esté elevado a una potencia o ese polinomio esté elevado a una potencia. Entonces es muy parecida a la regla anterior, que es n por el monomio o polinomio elevado a la n menos 1 y por la derivada de ese monomio o polinomio. Y la regla 8 es división, es muy parecida a la multiplicación. Es igual, arriba puede haber un monomio o polinomio y en el denominador también puede haber un monomio o polinomio. ¿Cómo se lee? El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado, entre v al cuadrado. Aquí cámbienle por favor v al cuadrado. Vamos a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, nos dan la función f de x igual a 2. F de x igual a 2, vamos y recorremos nuestras reglas. Y la primera regla dice que una constante, la derivada de una constante es 0. Bueno, yo creo que entonces vamos a aplicar la regla número 1. La regla número 1 nos dice entonces que la derivada de esa función es igual a derivar el 23. Derivamos el 23 de x, aplicamos la regla 1 y entonces decimos que f' de x, que ya dijimos que f' quiere decir que es la primera derivada de la función, va a ser igual a 0, ¿no? 0, ¿por qué? Porque la derivada de 23 es 0. Entonces aquí aplicamos la regla número 1. Vamos al ejemplo número 2. Dice, vamos a derivar la función f de x igual a 4pi. 4pi. 4pi es una constante. Entonces también vamos a aplicar la regla 1. Vamos a derivar f de x en x. Entonces sería la derivada de 4pi entre dx. Y obtenemos f' de x en el primer miembro. F' de x. Y en el segundo miembro vamos a derivar 4x, que es una constante.
pi, perdón, 4pi es una constante porque pi también es un número, ¿no? Número real. Entonces, vamos al tercer problema. Vamos a derivar f de x igual a 2x. 2x. Entonces vamos a buscar cuál sería la fórmula. Vamos a la primera, derivada de una constante no, porque aparte de una x no está la constante solita. Derivada de x pues tampoco, porque no está la x solita. Derivada de un polinomio no, porque es un monomio, 2x es un monomio. Derivada de c por b. Aquí sí, porque dice que c es la constante y v puede ser un monomio o un polinomio. Entonces ahí está el 2 y de lado está una x solita. También puede ser la regla 5, pero pues podemos aplicar la regla 4, que es nada más lo hacemos en una sola ocasión. En cambio la regla 5 tenemos que hacerlo en 2 ocasiones. Entonces vamos a aplicar la regla 4. Y decimos, derivada de la función de x en dx va a ser igual a derivada de 2x en dx. Derivada de 2x en dx. Derivada de 2x en dx, aplicamos la regla número 4. La regla 4 dice que la primera derivada de x va a ser igual a ese 2, a esa c, a la c la vamos a sacar, esa c la vamos a sacar, no la vamos a derivar y solo vamos a derivar el valor de v, que en este caso v vale x. Entonces derivamos x en dx. Dx en dx. Sacamos el 2 de aquí, sacamos el 2 porque es la que no vamos a derivar y nada más derivamos de x en dx. ¿Qué regla aplicamos ahora? Ahora vamos a aplicar la regla número 2, que es de x en dx. Entonces, la primera derivada en x sería igual a 2 que multiplica a 1, porque 1 es la derivada de x en dx. 1 y 2 por 1 son 2. Sería nuestro resultado. Vamos a la siguiente. La siguiente sería f de x igual a 3x al cuadrado. ¿Cuál regla vamos a aplicar? La primera no, porque es una sola constante y no está solita la constante. La segunda de x en dx tampoco, no está sola la x. Este no es un polinomio, es un monomio nada más. C por b, pues esta puede ser porque es una c multiplicada por un monomio o un polinomio. Está el 3 multiplicado por un monomio. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a derivar derivada de f de x en dx es igual a la regla número 4, aplicamos la regla 4, que la regla 4 nos dice que la constante no la vamos a derivar, y la constante es un 3, la constante es un 3, este es el que sacamos, y solamente vamos a derivar la x al cuadrado, que en este caso sería la v. ¿Cómo derivamos ahora esa x cuadrada entre x? Pues nos vamos aquí, no es una constante, no es la x solita, no es un polinomio, no es c por b, está puramente nada más x elevado al cuadrado, no es u por v, pero sí es x a la n, x a la n. Entonces vamos a aplicar la regla número 6. Entonces la primera derivada de x va a ser igual a 3 que multiplica a la derivada de x cuadrada, que sería n por x a la n menos 1. N es 2. N por x a la n menos 1. Entonces, x a la n menos 1. Y la n vale 2. N menos 1. Simplificamos. 3 por 2 son 6. Y x, 2 menos 1 sería 1. Entonces sería x elevado a la 1. Siguiente problema. F de x es igual a x más 3 elevado al cubo. X más 3 elevado al cubo. Vamos a ver.
Pues una constante solita no es, x entre x tampoco, polinomio tampoco, constante por variable pues tampoco no hay, dos multiplicaciones tampoco, es una sola, x a la n pues no, la x no está solita, está acompañada, entonces sería v a la n. V puede ser un monomio o un polinomio, en este caso es un polinomio elevado a una potencia, este es un polinomio elevado a una potencia. Vamos a usar la regla 7. La regla 7 dice que es n por v a la n menos 1 por la derivada de v. Entonces derivamos, ya no voy a poner derivada de la función de x en dx, ya voy a poner directamente primer derivada de x. Y vamos a derivar la primera que dice que es n por v. N vale 3. Por v que vale x más 3. Es el que está elevado a la potencia. Entonces x más 3 elevado a la 3 menos 1, a la n menos 1. N por v a la n menos 1. N, 3, v, x más 3 a la n menos 1, a la 3 menos 1. Pero luego dice que tenemos que derivar v solita, sin la potencia. Entonces ponemos ahí derivada de el polinomio x más 3. X más 3. Esta derivada de x más 3, vamos y buscamos que es la regla número 3, que es un polinomio, es x, un término, y 3, otro término. Son dos términos, es un polinomio. Entonces ya derivamos esta parte, pero también tenemos que derivar aquí. Entonces quedamos que f' de x va a ser igual a 3 por x más 3 elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Y vamos a derivar una por una, ¿no? Vamos a derivar, dice la regla, que primero derivamos la u, luego la v y luego la w si hubiera. Entonces aquí vamos a derivar la x y luego el 3. La derivada de x entre x es 1 y la derivada de 3 en x es 0 por la regla 1. 1 más 0 y tenemos el resultado. Espero que les ayude. Ahorita en el siguiente video vamos a ver de radicales y de divisiones.